bajo la presencia de nuestro Señor, que no tiene límites, no está limitado ni al espacio ni al tiempo. Retomamos nuestro estudio y exposición bíblica a el libro de Esdras. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Esdras capítulo 9. Y leo el versículo 9, la primera parte del versículo 9. Aunque somos esclavos, no nos ha abandonado nuestro Dios nuestro. Esta es una muy buena noticia. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es porque Dios dejó un remanente. ¿Qué es esto? Bueno, allí a la altura del verso 8, verso 13 y verso 15 nos expone este concepto, esta realidad en el propósito de Dios. Dice el verso 8. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir, y subrayo, que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Versículo 13. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que, y subrayo, nos has dejado un remanente. Y versículo 15, Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Una definición sencilla a esta palabra, concepto, es reservado para algo. El apóstol Pablo instruyó al respecto según la carta a los romanos. A la altura del capítulo 2, Romanos 2, escribió lo siguiente, versículos 28 y 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Más adelante, en el capítulo 9, Romanos 9, versos 6 al 9, escribió así. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Esto fue escandalizante para muchos de los oyentes de la carta escrita por Pablo. Es decir, así como fue un acto sobrenatural la concepción de Isaac, asimismo es ser hijo de Dios para quienes no son judíos, incluyendo también a los judíos. Un acto sobrenatural. Y para dejarlo más claro, Pablo escribió Romanos 11, versos 5 al 7. Romanos 11, versos 5 al 7. Así también
hay en la actualidad, y subrayé, un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Es por gracia, regalo inmerecido. Dios conoce a quienes eligió y tú decides creer o no creer si te eligió a ti. No por lo que sientes exclusivamente, sino por la búsqueda constante, llena de gracia, en obedecerlo a Él. Y a partir de Esdras, capítulo 9, entonces, enumero 4 características de la iglesia remanente. 1. La iglesia remanente o el remanente de Dios tienen nueva vida. Tienen nueva vida. Dice, y leímos el inicio del verso 9, avanzo un poco más donde está. Dice, aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida. Esdras salió de Jerusalén a Babilonia con pleno conocimiento de la razón. No fueron a un viaje turístico, no fueron a buscar mayores suertes, fueron como esclavos. Y ahora sale de Babilonia, o salió ya de Babilonia, según el relato en los capítulos anteriores, salió de Babilonia y regresa a Jerusalén con un pleno conocimiento de su propósito. Y por supuesto, una clara convicción de quién ha estado detrás de todo esto. Él, Esdras, es del pueblo del Dios del cielo y la tierra. Y lo reconoció al afirmar, tú nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Y por supuesto para algo mayor, nos has dado nueva vida. ¿Lo estás leyendo? Versículo 9. Ese acto de conquista, ese acto de esclavitud, sin duda fue un pesar. Leímos meses atrás el libro de Lamentaciones. Pero no por ser esclavo, sino lo que lo originó. Y a la vista de este capítulo podríamos deducir o sospechar que la gracia de Dios hizo todo esto justamente para rescatar a un pueblo, a un remanente. El remanente del Señor tiene claro de dónde viene, a quién le pertenece y lo que acontece en su entorno para saber que él y ella es diferente. Tiene que serlo porque su Dios es santo. Nuestra fe en Dios es nueva vida. Nuestra fe en Dios nos plantea reconocer que nos salvó de una vida sin Él y en consecuencia nos pasó de muerte a vida, de la oscuridad a su luz. Y este es un acto sobrenatural. Gracia, regalo inmerecido. Un texto vinculante del Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan.
capítulo 1. Toma nota y escucha lo que está escrito. Juan 1, 11 al 13. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, lo que leíamos en Romanos, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estos son la iglesia del Señor. Estos son los descendientes de la promesa. No hay dos tipos de iglesia, solo una. Y es el remanente que Él reservó y que sigue a Jesucristo para vivir una nueva vida. Ustedes conocen historias. De seguro alguien que se estableció la noche del 31, vísperas y minutos después o inicio del 21, este año pondré mis calcetines o chancletas en su lugar, y cambia un nuevo patrón de vida. Otros tal vez son otras cosas, tal vez otras decisiones son más relevantes. Dejaré de serle infiel a mi esposa. Y lo cumple. La pregunta es si tú decidiste creer y si Dios inició el proceso contigo. Si no lo has decidido, no lo pospongas. No esperes a fin de año. Toma la decisión pronto. Otra característica del remanente del Señor es que reedifica sobre la gloria de Dios. Sobre la gloria de Dios, reedifica. Dice el final del verso 9, para reedificar tu templo y reparar sus ruinas. Y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Es la meta de nuestra nueva vida en Cristo. La iglesia remanente reedifica nueva vida sobre la gloria de Dios. Ese es el fundamento. No sobre glorias personales ni pasadas. No para ser alabado por la gente. Todo es para Dios y por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahí donde nos identificamos aún más con el remanente del Señor. Porque muchos prosperarán en este año gracias a decisiones radicales de vida. Ser más sobrio, ser más ahorrativo, ser menos soberbio, menos orgulloso. Pero ¿a quién se le da la gloria? ¿Por qué lo hacemos? El templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén tipifica la gloria de Dios para Israel. El peso de su reputación entre las naciones. Y por eso, bueno, la exaltación de tener su ciudad y el templo único y particular, enaltecer la gloria de Dios. Y por supuesto que este fuera el medio por el cual Dios se diera a conocer y así bendecir a otros entre las naciones. La promesa que Dios le dio a Abraham, que se cumplió en el tiempo de Isaac, según Génesis 12 en adelante. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí es importante reconocer, dado a las citas que he estado dando, a lo que Esdras se dedicó a hacer. Esdras aparece en el capítulo 6 y en el capítulo 7, versículo 10, dice Esdras,
se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerlo en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El remanente del Señor reconoce su responsabilidad en aprender los preceptos de Dios para ponerlo en práctica y también enseñársela a sus hijos. Y que ellos a su vez lo hagan a su siguiente generación. No es solo de uno o de Esdras. Es de los remanentes del Señor, del pueblo remanente. Jesús dijo, Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. En conclusión, aunque no estoy terminando todavía, leemos en Primera de Corintios 10:31, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El peso, la reputación, el nombre de Dios es quien define nuestras decisiones, define nuestras elecciones de vida, define la nueva vida para la iglesia. Y a los ojos de Pablo, en este breve verso, casi concluyendo su testimonio en esta primera carta, para Pablo, nada es trivial. Nada es trivial. La nueva vida es la posibilidad de abandonar lo que ofende a Dios. Abandonar en el 2021 hacer lo que ofende a Dios. Como para el 2021 hacer lo que le agrada a Él. Y vivir para que los aplausos sean para Él, no nosotros. Y por supuesto no esperar la alabanza de los hombres, sino la alegría de nuestro Padre celestial. No nos los establece la conciencia, nos los establece las Sagradas Escrituras, a lo que se dedicó Esdras, y en consecuencia la responsabilidad de la iglesia remanente es de estudiar y aprender para enseñar. Este año 2021, determínate conocerlo a través de la palabra escrita de Dios, de la Biblia. Porque hay un remanente que estudia y enseña su palabra. Porque hay un remanente que nos recuerda y afirma que Dios no nos ha abandonado. Esa es la buena noticia de esta semana. Es una entre muchas de las que hemos estado escuchando en los últimos 4 días atrás. La iglesia remanente tiene nueva vida y reedifica permanente sobre y para la gloria de Dios. Y 3, enseña el matrimonio de yugo igual en la fe. Esdras 9, verso 1 al 3. Después de todo esto, de la travesía narrada entre el capítulo 6 y 7 y que está expuesta en nuestra cuenta de YouTube, la última exposición del mes de noviembre, Dios está con nosotros. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos.
es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Es que la ley no solo es para nosotros los servidores del Señor, a la iglesia como líderes espirituales. La responsabilidad es de la iglesia remanente. ¿Y por qué? Porque Dios está con nosotros y Dios no nos ha abandonado. Ha reservado su iglesia para que se preserve su mensaje. Avanzo hasta el verso 13, Esdras 9. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. Esta es una muy buena noticia en este año que inicia. Y una pregunta importante, verso 14, ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonio con las mujeres de otros pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Abro comillas. Una violación importante de la ley que ha venido a establecer los matrimonios mixtos fue una práctica que amenazaba la existencia cultural y religiosa de Israel. Se daban cuenta de que el matrimonio mixto crearía divisiones culturales y debilitaría su identidad religiosa como un pueblo distinto y escogido. Cierro comillas. Ayer empecé a difundir, y no sé si le ha llegado la imagen, el texto de 2 de Corintios 6, 14 y 15. Leo según la Nueva Traducción Viviente. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Las consecuencias son serias. Y algunos que hemos hecho asociación económica o laboral con alguien que no tenga en su mente a Cristo, la factura se nos ha pasado. Nos hemos lamentado en el tiempo. Ha traído dolor. A Dios le trae dolor. La trivialidad o la trivialización de lo que está anunciado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no pocos matrimonios o creyentes en Cristo han sufrido por esta decisión incorrecta e impaciente. Cuando un noviazgo inicia sobre el criterio del mundo, es educado, es profesional, es guapo, tiene una buena familia, es una buena persona, atenta contra las normas que nos definen como uno en Cristo. La palabra de Dios es lámpara que alumbra justamente para identificar si él o ella es hijo de Dios. Porque de lo contrario, lo que tendrías como suegro es al diablo.
Y el matrimonio cristiano bíblico es crítico y característico del remanente. La iglesia remanente tiene nueva vida. Reedifica permanentemente sobre la gloria de Dios. Enseña el matrimonio de yugo igual en la fe. Y 4, tiene claro su identidad nueva en Cristo. Tiene claridad en cuanto a su identidad nueva en Cristo. Estamos en el final del testimonio de Esdras. Ya solo tenemos un capítulo para concluir. En el capítulo anterior, capítulo 8, versículo 28, Esdras afirma y así anticipa esta convicción de él para meternos en el capítulo 9 sobre quiénes son el pueblo de Dios. Dice el verso 28. Luego les dije, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Mucho, si no todo, acerca del pueblo de Dios gira en torno a las ofrendas a Dios. Allá en el principio fue establecido en la ley sacrificios al Señor. Y todo eso como tipo o anticipo de lo que Dios haría por gracia para salvarnos. Lo que Él haría para salvarnos por gracia, ofrendar a su propio Hijo y así apaciguar su ira ante la ofensa de la humanidad, de su creación. Y no pasemos rápido la página, sin embargo, no obstante, no pasemos rápido la página. Porque tanto allá como en Romanos 12, aquí en Esdras 8, 28, nos afirma, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. Y bueno, la plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor. Hago un paréntesis. Ofrenda voluntaria. Agradezco y celebro. Agradezco y celebro que Dios nos ha sustentado estos pasados 9 o 10 meses. Nos ha sustentado para ofrendar voluntariamente. Y agradezco justamente a los que lo han estado haciendo. No voy a decir la cuenta bancaria en la que se deposita o se recibe la ofrenda, a menos que usted me la pida. Porque es voluntaria y no es nuestro interés. Lo que queremos afirmar y subrayar en este apartado es que hay cosas que ocurren gracias a la generosidad y a la convicción de quien nos provee. Así que celebro la fidelidad de Viva Comunidad en estos meses y de que hemos podido sumar y ofrendar justamente para que la causa avance hasta la fecha. Cierro paréntesis. Avanzo hasta el verso 4 y 6 de Esdras. Dice, Esdras 9, 4 y 6. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios, y le dije en oración. En Hebreos 2,
leemos lo siguiente. Presta atención y anota allí en tu cuaderno de notas. Hebreos 2, versículo 8. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto, pero sí el remanente. El remanente sí está sujeto a él. Verso 9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra, por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta es nuestra identidad nueva en Cristo. Hijo de Dios, hermanos menores de Jesús. Cuando dice verso 12, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, y subrayo una vez más, mediante la muerte, es decir, su sacrificio, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. El diablo está vencido. Jesús resucitó, él vive y no está pulsando entre él y el diablo. Las horas y días, minutos están contados para él. ¿Cuándo será? Nos toca a nosotros estar preparados nada más. Versículos 15 y 16. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Ese somos nosotros. La iglesia remanente vino a morir una sola vez en la cruz como sacrificio y ofrenda a Dios para librarte de la ira de Dios en su juicio final, en la condenación eterna. Y él sigue estando ahora entonces disponible para auxiliarte a quienes son remanentes, para vivir la vida que proviene de Dios y no ser más esclavo del pecado, la muerte y las mentiras del diablo. Estar sujetos a Jesús durante todo el 2021 hasta cuando él regrese o muramos. Él define tu identidad, lo cual es nueva. No soy redundante, sino enfático. La buena noticia a partir del libro de Esdras es claro. Dios no te ha abandonado, porque de una u otra manera te expone al mensaje confiado a su remanente, para que sea su hijo, para que sea su hija, para que en una hora como para que en una hora como esta tú afirmes, soy hijo de Dios y ya no tengo temor. Y gocemos juntos de los honores de serlo, vivir por él y vivir para él. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, exprimimos lo que está escrito en Esdras para poner en práctica lo que sigue vigente. Ya no hay que sacrificar animal alguno. Jesucristo fue el sacrificio. Él basta. Jesucristo basta. Y ha guardado un remanente que lo enseña así. No nos ha abandonado.
para poder volver a Él en arrepentimiento y enseñar su palabra y ponerla en práctica ante el mundo que la trivializa y que también se infiltra en la iglesia para manipular su palabra a conveniencia del mentiroso. Vuelvo a la primera carta a los Corintios. Fiel es Dios. Capítulo 1, 9 y 10. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para los que tienen oportunidad de elegir, hagan yugo con Cristo. Y en consecuencia, no te apresures ni elijas incorrectamente. Haz yugo igual. Para quienes no consideraron esa palabra en su decisión, vuelve a Cristo, porque hay perdón para ti. Y la oportunidad de sumarte justamente para seguir aprendiendo y enseñar lo que está escrito en la Biblia. Y que otros aprendan por nosotros, por cabeza ajena. Sé que es inaceptable para algunos, escandalizante para otros. Pero yo no quiero que mi padre me acuse de un mal maestro y de cometer mala praxis. Quiero que conozca la buena noticia, que es el paso de fe y acción. Que hablemos sobre el tema, que regreses al Señor y goces de su presencia. Esdras 9 termina con el verso 15, con la siguiente afirmación. Señor Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Mi querido, mi querida, aprovecha la oportunidad de estar en su presencia. Ahí en tu casa, frente a la pantalla, o en tu cuarto y habitación privada, solo o en compañía. No tomes a la ligera su presencia, pues nuestro Dios no está limitado a espacios físicos y según Esdras 9, no nos ha abandonado. Hoy es el día para que afirmes tu identidad, afines tu oído espiritual, respondas al Espíritu Santo que convence de pecado y así lo confieses y lo abandones. Para el que está casado, repito, no es abandonar a su cónyuge, es amar a Dios y aprender con su ayuda y el resto de la iglesia remanente a amar a su cónyuge con la esperanza de que sea salvo por medio o gracias a tu testimonio. Hoy es el día para que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Nazcas de nuevo por el Espíritu Santo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y escapes de esta generación perversa, de la iglesia infiel y camines con el remanente del Señor. Para nueva vida, para su gloria, para el proyecto de vida matrimonial en la mente y agenda de Dios
y avanzar sin duda alguna en esta nueva identidad como hijo de Dios para quienes son varones y hoy deciden hacerlo, y para las mujeres como hijas de Dios, quienes así también lo acepten hoy. Vamos a tener dos momentos importantes. 10 minutos para responder en oración, en grupos de contactos, en grupos de 5 contactos. Y seguidamente vamos a tener la celebración de la mesa del Señor.